Hermano, ¿y por qué no abres tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 10? Capítulo 10 de Éxodo. Y vamos a ver una continuación de lo que es las plagas. Las plagas continúan. Y esta sería quizás la última etapa de lo que constan las plagas. ¿Se acuerdan de cuántas plagas eran en total? 10, ¿verdad? 10 plagas, y vamos a ver las últimas plagas, y vamos solamente a dejar la 10ª plaga para el siguiente estudio. Pero solamente para tomar un pequeño resumen de las plagas anteriores. Ahora estamos en la 8ª plaga de lo que es las langostas. Y vamos a ver en la parte 1 del versículo 1 al 20. Y se acuerdan que en el capítulo anterior observamos que el faraón endurecía que su corazón estaba de rebelde, ¿verdad? Y no quería ceder a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero ahora vamos a continuar 2 plagas más. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en Egipto? Algo importante que nosotros debemos de observar como cristianos. Y no solamente eso, pero también saben qué de aprender de esto. Y a veces vemos esta historia, vemos al faraón, y creo que a veces también en nuestra vida cristiana estamos en la misma condición que el faraón. Estamos en tiempo de rebeldía, en tiempo de que necesitamos nosotros hacer un cambio, de arrepentirnos. ¿Se acuerdan que el faraón, qué es lo que estaba pasando? Supuestamente veíamos que en las plagas él se arrepentía, pero era un falso arrepentimiento. Pero ahora vamos a ver, a continuar en lo que es este capítulo 10, y vamos a comenzar del versículo 1 al 6. Versículo del 1 al 6. Vamos a ver otra advertencia al faraón. Aquí Dios le dice a Moisés que lleve otra advertencia a faraón. Y vamos a comenzar leyendo del versículo número 1. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Observemos el versículo 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón, porque yo he endurecido, ¿qué? Su corazón. Y dice, ¿y el corazón de quién? De sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy, ¿quién? Jehová. Aquí el versículo 1, cuando dice, yo he endurecido su corazón. Si te das cuenta, en nuestros últimos capítulos, estamos observando, y cuando tocamos el tema de lo que el faraón está haciendo, ¿no? Aquí, siempre vemos esa palabra endurecer. Aquí dice, yo he endurecido. Aquí Jehová dice que él ha endurecido el corazón del faraón. Y en Éxodo 9:34, la vez pasada, vimos que el faraón endureció su corazón. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el que endureció el corazón del faraón? Bueno, ambos eran verdad, y uno no puede negar la otra. Al endurecer el corazón del faraón, Dios, estamos entendiendo que le permitió tener lo que el faraón deseaba en su pecado. Un corazón duro en contra de quién, de Jehová y de su pueblo. Y aquí lo estamos observando. Versículo 2, cuando dice aquí, para que cuentes. Es importante esto, para que nosotros contemos. Aquí la obra de Dios no era solamente por el bien de la generación de Moisés y Faraón. También lo era para quién, para los hijos y los nietos. Y creo que es importante para nosotros que ya tenemos familia, ya tenemos hijos. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a contar a nuestros hijos?
¿qué le vamos a contar a nuestros nietos, verdad? Cuando te diga, grandpa, abuelito, dime tú. Es una canción, ¿verdad? Abuelito, dime tú, ¿verdad? Pero cuando te pregunte, abuelito, cuéntame de tu vida, ¿verdad? Mi abuelo siempre hablaba de un difunto Baldomero, ¿verdad? Se hizo famoso en la familia. Bueno, nunca lo conocimos, pero siempre hablaba del difunto Baldomero y sus grandes historias. Pero, ¿qué vamos a decir nosotros en las cosas de Dios? Y aquí observamos que dice, cuenten, no solamente en la generación de Moisés y el faraón, pero también a los hijos, a los nietos. Ahora Dios hace grandes obras entre nosotros para que alentemos ¿a quién? A las nuevas generaciones. ¿No lo crees? Cuando tú estás en las cosas de Dios, dices, wow, ¿cómo es que Dios me sacó de Egipto? Y estamos hablando de nuestra vida, de nuestro testimonio. Los testimonios son poderosos también, ¿no lo creen? A veces, lamentablemente, le echamos mucha crema a los tacos. No, que yo hice esto y tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando tú glorificas a Dios en tu testimonio y estás siempre glorificando a Dios, creo que hay un aliento de decir, wow, si este hermano era así, el Señor también me puede ayudar. A veces ya no son testimonios, son testirrollos, ¿verdad? Danos tu testirrollo, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ese aliento, para que cuenten a sus hijos. Ahora el versículo 3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón, ¿a quién? A Faraón. Y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Se acuerdan de la última plaga del granizo? Bueno, aquí las langostas van a comerse como dicen por ahí, las sobrinas, ¿verdad? Las sobras. No va a quedar nada. Y aquí la pregunta importante, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Es bueno que nosotros subrayemos esa frase. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y esto es lo que se dice el meollo del asunto, el centro. Dios le advirtió al faraón que se humillara a sí mismo, o sino que la peor plaga de langostas que hubiera sido vista subiría sobre Egipto. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿El problema cuál es? El orgullo. ¿El orgullo de quién? Del faraón, el cual estaba en el corazón de él. Y simplemente no quería ceder. Y creo que es una pregunta también para nosotros, que Dios haría a cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Creo que nosotros, cuando hacemos un análisis en nuestras vidas, el Señor te dice, Josué, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y a veces nosotros estamos ahí de la misma manera que el faraón. ¿Con el qué? Con el orgullo. Ahora versículo 6 dice, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Y ahí fue la advertencia. Ahora del versículo 7 al 11 vamos a ver al Faraón. Parece ceder.
con condiciones. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y dice así el versículo 7. Entonces, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ahora aquí la pregunta dice, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Creo que los siervos también estaban diciendo, ¡hey! Ya, ¿no? Suéltalos. Estos hombres, conocidos como los siervos del Faraón, tenían su corazón duro también, como lo observamos en el capítulo 9, 34 de Éxodo. Pero aún así ellos que se dieron a la luz de la destrucción que vendría sobre Egipto. Pero lamentablemente el corazón del Faraón que aún estaba duro. Y qué triste es, ¿no? Pónganse a pensar sus siervos. Ya estuvo Faraón, ¿no? Déjalos ir porque la destrucción viene sobre nosotros. Sin embargo, el Faraón estaba de necio. Versículo 8 dice así, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí ya añadieron y los echaron. Creo que el Faraón ya estaba prendido, ¿verdad? Creo que ya se le calentaba la sangre aquí con Moi y con Aarón, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 8, en la última parte, cuando dice, ¿quiénes son los que han de ir? Ahora, estamos observando que con esta pregunta el Faraón está tratando de negociar con Dios. Y también con Moisés. Con tan solo de haber hecho esta pregunta el Faraón. Él quería permitir a algunos a ir al desierto, ¿para qué? Para adorar, ¿no? Como lo habíamos visto. Y eso fue desde el principio. Pero quería quedarse con ¿quién? Con las mujeres y los niños. En casa como ¿qué? Como rehenes, ¿verdad? Bueno, así no los varones se nos van, ¿no? Con todo. Imagínate si dicen, ok, está bien, salgan todos. Y quizás ya no regresen, ¿verdad? Será tu temor quizás. Ahora Faraón aquí ofreció un acuerdo, como lo observamos en Éxodo 8, 25 al 27, sugiriendo que ellos podían tener un día de sacrificio para Jehová en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que le dijo, está bien, pero no se vayan tan lejos, ¿verdad? Y aquí Moisés rechazó dicho acuerdo, como lo vamos a ver. Y rechazaría este también. Dios no haría este compromiso, porque Él no necesita hacerlo, esta vez y cada vez. ¿Y sabes qué? Como observamos en este pasaje, Dios tiene el control de las negociaciones. Lamentablemente, a veces nosotros también estamos en la misma actitud del Faraón, tratando de negociar ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros pongamos atención. Ahora, lo que el Faraón aquí observamos en este pasaje quería, es lo que muchos de nosotros quiere en la carne. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, una forma de ¿qué? De ceder a Dios sin someterse completamente a Él. Y eso es lo que observamos aquí. Algunas veces buscamos una manera de negociar con Dios como si fuera alguien como nosotros,
en lugar de someternos a Él como quien, como nuestro Creador y nuestro Señor. ¿Se acuerdan que tú le dijiste cuando aceptaste a Cristo Jesús en tu vida? Sé el gobernador ¿de qué? De mi vida. Y cuando hay un gobernador, ¿qué es lo que es? Es autoridad, gobierna, ¿verdad? Pero sin embargo no lo vemos así. Tratamos de negociar. Tú le dices, Señor, toma mi vida, pero esto yo me encargo. Yo sé cómo hacer esto, ¿verdad? Y estás tratando de negociar. Lo interesante es, cuando Moisés se presentó por primera vez ante el faraón, Faraón dijo esto, ¿se acuerdan? Solamente para recordarles en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 2, cuando hizo esta pregunta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Él? El hecho aquí de que Faraón aún no se sometería al Señor mostraba de que él no sabía quién era el Señor aún. Esto fue a pesar de que Jehová Dios hubiera puesto en claro de quién era Él. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan del Dios Num, el guardián del Nilo? ¿Se acuerdan del Dios Api, el Dios del espíritu del Nilo? Del Dios Osiris, que tiene al Nilo como su torrente sanguíneo. La diosa Ect, la diosa rana de la fertilidad, ¿se acuerdan? La diosa Hathor, madre diosa con forma de vaca, que hay acerca del dios Imhotep, el dios de la medicina, o que acerca de la diosa Nut, la diosa del cielo. Todos esos dioses que los egipcios tenían, nada pudieron hacer con lo que Dios hizo a través de estas plagas. Dios es más grande que esos, entre comillas, dioses con D minúscula. No pudieron contra Dios. También capaz de detener toda la adoración de los dioses egipcios con sus repugnantes piojos y enjambres de insectos, que hasta sus magos estaban rascando la cabeza, no solamente de los piojos, pero también de porque no podían hacer esa plaga misma. A pesar de todo esto, ponte a pensar, Faraón mostró que él todavía no conocía a Jehová Dios. Por lo tanto, Dios le mostraría aún más. Y no es como siempre en domingo, no, hay aún más, ¿se acuerdan? Pero fíjense lo que dice ahora en el versículo 12 al 15. Vamos a ver la plaga de las langostas llegando. Y dice el versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y escucha esto, no quedó
cosa verde, ni árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Quedó peloncito, nada. Arrasaron con todo. Aquí en el versículo 15, en la segunda parte, cuando dice, y consumió toda la hierba de la tierra y todo fruto de los árboles. Nuestro gran Dios, Yahweh, se mostró a sí mismo más grande que el dios egipcio Set, el cual era, ¿saben qué? Protector de los cultivos. No pudieron. Set no pudo con todo eso. Arrasó. Ahora en el versículo 15, en la tercera parte, cuando dice, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo. Dios hizo con Faraón lo que Él haría en nuestras vidas. ¿Y qué es? Exponer y derribar a cada dios falso. Cuando confiamos en estos dioses, duele el verlos caer. Pero es mejor que el verlos expuestos. Y cuando nosotros analizamos nuestra vida, y cuando vemos y observamos que hay dioses en nuestras vidas, es doloroso. No los quieres dejar ir, pero es mejor hacerlo a estar expuestos ante ellos. Versículo de 16 al 20 ahora. Vamos a ver otro falso arrepentimiento del faraón. Y dice así. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón. ¿Y qué hizo? Oró a Jehová. Hasta los llamó rápido, ¿verdad? Vénganse porque estas langostas sí están arrasando con todo. Y dice que oró a Jehová. Versículo 19. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Ahora, versículo 20. Pero Jehová, una vez más la palabra, endureció el corazón de Faraón. Y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y aquí vemos el falso arrepentimiento. Observamos en el versículo 16, en la segunda parte, cuando dice, he pecado contra Jehová y vuestro Dios, y contra vosotros. Aquí estamos observando que él hizo lo mismo, el faraón, de la misma manera que en el capítulo 9, versículos 27 y 28. Y cuando tú escuchas estas palabras de una persona, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, ¿verdad? Y tú dices, wow, qué arrepentimiento tan hermoso, ¿verdad? Él dijo las palabras de arrepentimiento, pero ¿sabes qué? Lo triste, que no lo llevó a cabo en sus acciones. Su corazón fue solamente endurecido más después de que Dios se diera y mostrara misericordia. Una vez más viene la fácil confesión de pecado y lo que puedo decir, un arrepentimiento superficial que brota solamente del deseo de evitar las consecuencias. Y esto sucede cuando nosotros vemos que están las consecuencias a la puerta de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Si tú me ayudas a salir de esto,
Te prometo que voy a estar aquí en la iglesia y no solamente eso, pero te voy a servir y no solamente eso, pero voy a dar mis ofrendas y no solamente, y empiezas a hacer tu lista y wow, qué cambio radical, ¿verdad? Y cuando Dios pone su mano sobre ti y quita esa consecuencia quizás, o esa situación, ¿qué es lo que pasa? Estás en la misma situación una vez más. Y eso es lo triste. En la segunda parte ahora, parte del 21, del versículo 21 al 29 ahora. Vamos a ver, ya vimos las langostas, qué es lo que sucedió. Ahora vienen las tinieblas. La novena plaga, tinieblas. Y fíjate lo que va a pasar ahora. Versículo del 21 al 23, vamos a ver, una plaga de tinieblas llega ahora sin advertencia. ¿Se acuerdan que vimos que eran 10 plagas? ¿Eran cuántos grupos? 3 grupos, ¿verdad? 2 plagas y la tercera era sin advertencia. 2 con advertencia, una sin advertencia. Luego seguía un grupo más, 2 con advertencia, una sin advertencia. Ahora estamos en la tercer grupo, que ya vimos 2 con advertencia, ahora viene esta con que sin advertencia. Y dice así, versículo 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? 3 días. 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. ¿En cuántos días? En 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían ¿qué? Luz en sus habitaciones. No sé si en nuestros países se acuerdan que se iba la luz. Híjoles, qué feo es. Y más que no tenías ni siquiera lámparas, estabas buscando la vela, ¿verdad? Y ya tienes la vela ahí. Y los cerillos tampoco hay, ¿verdad? Estabas ahí luchando con eso. Y cuando era chico a mí me daba mucho miedo, ¿verdad? Y se sentía un frío, no sé. Estaba pesado. Y dije, ¿es la plaga? No. Pero imagínense. Ahora, lo interesante aquí, que el Israel tenía luz. Pero antes de tocar ese punto, ahora vamos a ver el versículo 21, cuando dice, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas. Estamos observando que Moisés estaba solamente que obedeciendo. Si te das cuenta, nosotros como líderes debemos de hacer lo mismo. Estar escuchando siempre la voz de Dios y hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos hacer, para no errar. Porque si hubiera dicho Moisés, no, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosita mejor. ¿Ah? No, él estaba obedeciendo. Pero aquí en el versículo 21 vemos que era el patrón de las plagas anteriores. Esta sin advertencia. Pero fíjate lo que dice en el versículo, en la última parte, donde dice tinieblas, que cualquiera las palpe. Esto no era una oscuridad normal, tenía un elemento sobrenatural, la cual la hacía palpable. Ahora, si tú piensas que en esos tiempos, cuando se fue la luz, había oscuridad, esto era algo sobrenatural. Al punto que ni ellos mismos se podían levantar, ¿verdad? Imagínense. ¿Tú has cerrado tus ojos por mucho tiempo? O estar en un lugar oscuro que no puedes ver nada. Yo pienso que era así. Nada podías ver. Ahora aquí dice, la luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto del carácter de Dios. Fíjate lo que dice 1 de Juan 1:5. Dios es, ¿qué? Luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, en el juicio de Dios, puede retirar su presencia tan significativamente
que el vacío que queda son que las tinieblas que cualquiera puede palpar. Aparentemente, Dios no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionaran. Ahora, los egipcios pudieron intentar usar velas y lámparas, pero no fueron capaces de ¿qué? De producir luz. Y esta era una demostración prominente de grandeza sobre el dios egipcio que se llamaba Ra, que se creía que era el dios del sol. Ese era su dios. Pero ni Ra pudo hacer nada. No pudieron decir Ra, 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 ¿verdad? No pudieron hacer nada. Ahora en el versículo 23 de esta porción que observamos, en la última parte cuando dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora no sabemos si esto era debido a que Dios los libró de esta plaga o porque Dios les permitió su presencia única, la cual les trajo una luz sobrenatural. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que había luz ahí. Y eso es importante. Ahora en la última parte, del versículo 24 al 29, vamos a observar el último intento del faraón de comprometerse con Moisés. Y vamos a ver qué va a pasar. Versículo 24 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora aquí en el 24, en la segunda parte, dice, y servir a Jehová. Con esto vemos que el faraón hizo su última oferta a Moisés. Todos los hijos de Israel podían ir camino de 3 días al desierto y ofrecer sacrificio ante Jehová Dios. Pero ellos debían dejar ¿qué? Atrás que su ganado. Tenían que dejar sus animalitos. Ahora aquí sin duda, Faraón sintió que Dios era un comerciante muy duro. Y él hizo la mejor oferta que pudo hacer a Dios. Ahora aquí también observamos que el faraón aún mira las cosas como alguien que piensa que puede negociar con el Creador. Y estaba en un error. Y esto nos muestra que él aún no sabía cómo era Jehová Dios, debido a que aún él no se sometía a él. Y a veces nos pasa también a nosotros. No queremos nosotros someternos a Dios. Versículo 25 dice así, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Aquí en el versículo 26, en la segunda parte, que dice, no va a quedar ninguna pezuña. Aquí observamos que Jehová Dios y el profeta Moisés, quien era su representante, no aceptaría a comprometerse en estos términos que el faraón estaba haciendo. Y aquí vemos que Dios quería la libertad para todo Israel y para todo lo que pertenecía a Israel. Y no estaba dispuesto a negociar en este punto. Y ese es el gran error que el faraón hizo. ¿Pero qué podemos aprender nosotros de esto? Bueno, esto refleja la respuesta de Dios en cada intento que hacemos para rendirnos menos en lugar de todo a Él. O el de dejar ciertas cosas sin rendírselas.
Y lo que Dios nos está diciendo aquí es, no quedará ni una pezuña. Y creo que es bueno que nosotros analicemos nuestra vida y podamos pensar si hay algo ahí más. El Señor te dice, el Señor me dice, no quedará ninguna pezuña. Versículo 28 dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no me veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ¿qué va a pasar con él? Morirás. Hasta brincó Moisés, ay, vámonos de aquí, ¿no? No sé. Y dice así el 29, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahora aquí cuando dice retírame, aquí estamos viendo que está exasperado, ¿verdad? Faraón le ordena a Moisés que se fuera y le dijo, no vuelvas más, ya no quiero verte. Y lo más chistoso es que Moisés le dijo, pues no me ves, no me verás, ¿verdad? Habla con la mano ahora, ¿no? Como dicen por aquí ya. Bien has dicho, no veré más tu rostro. Por esto no eran buenas noticias para el faraón. Faraón estaba más allá de su razonamiento y Dios no quiso razonar más con él. Y esto termina la cuenta de las nueve plagas. Y aunque aún falta una por venir, la plaga sobre que los primogénitos, es tan única, creo que podemos nosotros considerarlo después en el siguiente capítulo y estar separado. Ahora aquí la Biblia nos dice de que hubieron diferentes razones por la cual Dios trajo estas plagas sobre el faraón y Egipto. Ahora vamos a hacer un pequeño razonamiento acerca de esto. Fíjate las razones. La número 1 es para contestar a la pregunta del faraón. Cuando él dijo, ¿quién es Jehová? En el Éxodo capítulo 5, versículo 2. En las plagas, Dios se mostró a sí mismo más grande que cualquiera de los dioses falsos de Egipto. Eso fue la número 1. La primera razón. La segunda fue para mostrar el poder de Dios a través de ¿quién? De Moisés. Éxodo 9:16. La tercera razón fue para dar testimonio a las futuras generaciones de los falsos dioses, que en realidad eran ¿qué? Demonios de Egipto, que lo podemos observar en Éxodo 12:12, y Números 33:4. Y creo que cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios hasta la fecha, compartimos de qué? De esos falsos dioses, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora. Y la cuarta razón fue para advertir a las naciones. Más de 400 años después, los filisteos recordaron a Jehová, Dios de Israel, como aquel que envió las plagas sobre Egipto. Y eso lo puedes observar en 1 Samuel 4:8. Y esto fue como un testimonio de la grandeza de Dios a Israel. Y eso lo encuentras en Éxodo 15:11 y Deuteronomio 4:38. Interesante, ¿no lo crees? El faraón todavía tenía el corazón duro. No entendía. Y aquí vemos cómo Dios está trayendo estas plagas para combatir que todos esos ídolos que estaban en Egipto, que no pudieron hacer nada. Y creo que es para nosotros entender esto, de que nosotros como cristianos podamos hacer un análisis en nuestra vida y de preguntar también. Y no solamente eso, pero también que ceder, someternos a Él
y de decir, Dios, aquí están todos los ídolos en mi vida. Y yo quiero que tú gobiernes totalmente mi corazón. ¿No lo crees? Y solamente eso va a suceder ¿con qué? Con un corazón quebrantado. No con un corazón duro. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacerlo. Y no dejes también que el orgullo se apodere de ti. Porque entonces vas a endurecer tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Hemos aprendido del faraón, Señor, la dureza que él tenía, Padre. No solamente eso, pero Padre, también vemos que los siervos de él se preguntaban, ¿hasta cuándo este hombre, este varón, va a dejar ir a ese pueblo, sabiendo que la destrucción viene sobre Egipto, Señor? Ellos estaban entendiendo, Padre, las cosas que estaban pasando. Sin embargo, el faraón ya no tenía razonamiento, Padre. Y Padre, te pedimos, Señor, que también de la misma manera en nuestras vidas, Padre, que no podamos perder esa razón en nuestro corazón, Padre. Que nosotros podamos venir a este lugar, Señor, con un corazón quebrantado, Señor. Y Padre, que tú puedas gobernar totalmente, 100%, no 99% nuestras vidas, Señor. Hay más cosas, Padre, que tenemos que desechar. Aún así, son las más difíciles. Pero Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se apodere de nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda desechar todas esas cosas. Poder nosotros dejar toda carne, Señor, en nuestras vidas. De no ser un cristiano más viviendo en la carne, sino de ser un cristiano radical que pueda hacer una diferencia, Señor, dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera de la iglesia, Señor, también. Guíanos, Señor, en todo momento, Padre. Y sabemos, Padre, que tú quieres un corazón arrepentido, no un corazón duro, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros andar contigo, Señor, conocerte más, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.